Nosotros tenemos en este momento, y vamos a compartir con ustedes un entrevistado de lujo. Tenemos con nosotros al ex senador Adriano Sánchez Roa, con quien vamos a abordar desde el punto de vista legislativo y social una serie de temas de interés. Y yo le voy a tirar la primera canana a don Adriano, con su experiencia legislativa. ¿Qué pasó con el Código Penal, don Adriano? 20 años dando vuelta. Un código penal de la época de Napoleón, cuando estamos en una sociedad en pleno siglo XXI, ya en su tercer decenio, y todavía nosotros seguimos aplicando leyes del año 1800. Bueno, ¿cuál es su opinión con la experiencia legislativa que tiene? Bueno, buenos días primero aquí. Un placer. Los millares de teleaudientes de ustedes. Quiero aprovechar para darle las gracias, Sonia, a la AMPA por la gente que me hizo llegar con Giovanni y que traiga mañana la tuya. No, si no quiere meterse en problema con todos nosotros. Claro que sí. El único presidente del AMPA, hasta lo voy a decir públicamente. Sí. Juan Rosario fue el único presidente del AMPA que me trató bien. Un gran presidente. Oye, un gran presidente. Sí. Y después todito, bien. Todo, incluyendo el que me queda a la derecha. Todo, incluyendo a mi compañero de trabajo. Se portaron mal. Bueno, yo debo decir que Giovanni, hablando de eso, ya en otro tema, fue un gran presidente. Incluso yo, que ya estaba fuera de la AMPA, recuerdo que había un problema laborales y le daba una llamadita y atendía. Así es. E incluso cuando a veces la AMPA tenía un carro Lada, que lo rifamos, ese carro Lada lo rifamos Ramón Almanzar y yo, y el carro se quedó. Y la AMPA se quedó con el carro. Y Giovanni lo tenía, un Lada, en la época. Tú tenías un problema en un carro. Y ese carro se lo prestaba a las asociaciones campesinas, era todo eso. No, ustedes saben que es una broma. Bueno, con Adriano podemos tratar muchos temas. Hay una pregunta en el aire. Adelante. Porque Adriano es uno de los legisladores, yo puedo decir, más productivos que ha tenido la República Dominicana. Y cada vez que tengo la oportunidad de compartir, lo digo, porque mucha gente va al Congreso y va al Congreso, no sabe qué es lo que es el Congreso, no sabe qué es una resolución, qué es un proyecto de ley. Ojalá la gente le dé seguimiento al extraordinario paso de Adriano por el Senado de la República, y por qué no, fue diputado también. Bienvenido, Adriano. Bueno, gracias. Digo, los partidos y la sociedad deben reclamarle, deben tener una escuela de formación política como la había en la antigüedad, porque tú te encuentras realmente con legisladores que no saben ni leer. Bueno, ayer hubo un pronunciamiento de uno. Ayer hubo un pronunciamiento de uno que dijo una palabra inexistente en el diccionario, que la han destacado entre comillas en muchos sitios, un legislador destacado. Entonces, cuando tú tienes una persona que no te sabe ni siquiera leer, cuando, por ejemplo, para hacer un proyecto de resolución, de ley, etcétera, tú tienes que fajarte, primero tienes su estructura, pero además, hacer un proyecto no es una cosa sencilla. Yo me sentaba, por ejemplo, a las 5 de la tarde y a las 12 de la noche tenía el borrador, porque ya tenía la estructuración. Y con la internet ya tú lograbas tener muchas informaciones que son necesarias en un proyecto. Porque un proyecto no es decir, tal calle va a doblar para esta esquina. Hay que argumentarlo, considerando, hay que buscar las referencias, todas esas cosas. Yo vi una experiencia que deben replicarla. Y fue el caso del senador Carlos Castillo. Carlos Castillo en sus inicios tenía un asesor que inclusive entraba dentro del Congreso junto con él. Y después aprendió, y debo decirle, que fue uno de los legisladores más productivos también, conjuntamente con... O sea, pero ahí yo le voy a echar la culpa. Él buscó su asesoría y entonces aprendió. Mira, es normal, y sobre todo en Estados Unidos, te conoce muy bien la mecánica congresual. Los legisladores tienen equipos de trabajo. Así es. Pero también son personas con formación. Entonces ahí yo le voy a echar la culpa, y con todas las de la ley, a los partidos políticos, porque postulan a cualquier persona que lleva unos cuantos pesos para aspirar a un cargo público. Entonces llevan al primer poder del Estado, que la gente está equivocada, sino el primer poder del Estado es el Congreso. Los riferos banqueros tienen preferencia. Entonces llevan a cualquiera, y ahí los partidos políticos nos han llenado. Los partidos políticos nos han llenado el primer poder del Estado de personas
que no tienen las capacidades, no tienen las competencias para ocupar una curul en ese lugar. Incluso nosotros, en la ley que se hizo de los partidos políticos, agrupaciones y también electoral, se colocaron unos artículos buscando romper un poco eso. Trabajamos José Rafael Vargas, Aristide Victoria. Por ejemplo, se colocó que la ley de lavado se iba a vincular a los candidatos, como el comité de lavado que existe, que lo preside el ministro de Hacienda, el ministro de la Fuerza Armada, el procurador, iba a tener un comité en la Junta para vigilar cada candidato que gastara solamente un dinero que se decía, por ejemplo, que por candidato podía gastar. Por ejemplo, yo, en el senador, candidato a senador en Ilepiña, no puedo gastar más que el candidato a senador de la Capitana. No. Por ejemplo, entonces se ponía, así era que se colocaba. Sin embargo, todo eso se obvió. Lo que pasa, don Adriano, es que esa ley se hizo para acallar voces, pero no para que realmente adecentara la actividad política. Por eso ha ido siendo desmontada poco a poco por el Tribunal Constitucional, y en el último proceso vimos que no sirvió absolutamente para nada, más que gastar los dineros de nosotros, de los contribuyentes, en algo que lo único que hizo fue santificar las cosas satánicas que hay en la política. Que debía ahora hacerse, digo yo, con tiempo trabajarse, porque aquella vez cuando se trabajó, se buscó consenso con la cúpula de los partidos nada más. Y a veces el interés de la cúpula de los partidos quizás no es el interés del pueblo en general. Nunca. Pues yo recuerdo que yo le decía a mis compañeros, fuéramos una tacita de cristal, a mis compañeros y amigos, yo le decía, vamos a hacer debate en el bloque, queremos 30 senadores. Y nunca se hizo el debate de la ley porque algo que se consensuó con la cúpula del PRM, del PLD, bueno, en esa época no estaba la fuerza del pueblo. Y las cúpulas de los partidos no son el país. No, entonces, hablando de eso mismo y del código, la pregunta que está en el aire, hay una pregunta que yo me he hecho en los últimos tiempos. ¿Cuáles artículos tiene el código que no lo quieren los que dominan la fuerza viva en el Congreso? Porque ya no se ve ya que son las causales. Las causales, que era lo que al principio tenía sus dificultades, que nosotros votamos en el Congreso, se aprobó, el Congreso aprobó el código, lo mandó al Ejecutivo, y ya para acá lo mandó el presidente Danilo Medina, pidiendo que se incluyeran las causales. Sí, pidió el presidente Danilo Medina, y nosotros, los legisladores que estábamos ahí, vimos que no, porque a veces decían que había fallecido con micrófono, pero no era así, que no, que nosotros lo aprobamos sin las causales, y el proyecto mejor se cayó. Recuerdo, recuerdo que en ese momento había mucha presión, pero hay una situación, y es lo que yo le he dicho a la gente. A veces la gente dice, bueno, a nivel de medios, de redes, de cosas, que tal diputado tiene que hacer esto. Bueno, el diputado se debe siendo coa o coa. Yo, por ejemplo, que soy una provincia católica, no puedo votar en contra del interés de mis electores. Eso pasó con los senadores, que la mayor parte de los senadores en su pueblo no se querían las causales. Entonces, ¿qué yo pienso a veces? Que hay otros intereses adentro en el contenido. Pero cuando usted dice que no la querían en su pueblo, ¿no la quería quién? Bueno, apreciamos que ¿Quién era? Se hizo una encuesta, no era solo la iglesia. Okay. No era solo la iglesia. Pues por ejemplo, bueno, en el caso mío, que yo estaba opuesto a los causales, y creo incluso que si se va a trabajar la causal hay que verla con pinzas que se pone y qué no se pone. Yo lo que decía, bueno, pues tenemos un país donde se nos ha deteriorado la familia, donde un joven en un barrio o un campo, si llegó con un vehículo, está contento el padre sin saber dónde salió. Sí. Yo que a los 8 años... Hay una celebración. No, yo a los 8 años de ser profesional fue que vine a tener un vehículo y era un hombre privilegiado. El ministro de Agricultura, que era Hipólito, era amigo mío. El director regional, que es Fernando Durán, yo era apoyado por Fernando Durán. El jefe inmediato, como yo comencé, era Chuchú, que hoy es el director de producción, vivíamos juntos en la casa. Es decir, yo siendo apoyado, a los 8 años fue que tuve un vehículo. Entonces, hay un deterioro de la familia. Si hay deterioro de la familia, no pongamos cosas que incentiven el deterioro. ¿Qué significa? Tenemos el aborto. Si tú lo legalizas, hasta ahí al frente del Congreso te van a poner una clínica de aborto. Pues si se hace sin eso, ahí yo voy. Y es algo que siempre le he criticado al Congreso. Se supone que el Congreso debe legislar, supervisar
y hacer cumplir las leyes. Pero el Congreso nunca ha hecho cumplir las leyes en este país. No, ahí, porque aquí todo el mundo sabe dónde se hacen los abortos Sí. y sabe quién las sanciona. ¿Y qué ha hecho el Congreso para que esas leyes hay se una cumplan? función, tal y como tú dices, que se llama fiscalizar, De la de fiscal. que yo la utilicé mucho y muchas Pero no, veces... nunca lo hace. No, en muchos aspectos me sentí solo, porque yo, por ejemplo, critiqué, y critico, aunque no sea legislador, el caso de Rodón. Tú alquilas un colmado y al final, en vez del colmado pagarte lo que tú tienes que darle dinero al que se lo alquilaste. Ese es Rodón. Los aeropuertos lo encontraron, lo han hecho. Tú tienes el caso de la Barrigón, que te tiene todos los explosivos con un riesgo alto para el país en manos de ellos, cuando la Constitución dice que los explosivos tienen que estar en manos de las Fuerzas Armadas. de las Así Fuerzas es. Armadas. Entonces, yo critiqué el asunto de los salamis, que sonó mucho en esa época, y se estudió mucho. El salami tenía un 22% de proteína, porque la proteína, los dominicanos, muchos dominicanos compran el salami como carne. Así es. Entonces, cuando ese 22% estaba bien, lo tiraron a un 4%. Ahí, recuerdo que ahí se apareció, que no sabía de él, Perelló, ¿cómo es? Porrelo. Porrelo Reynoso, que fue un Famoso porque fue ministro de Educación. Sí, y tuvo mucho conflicto. Entonces, pero no por nada bueno. no, y ahí apareció un gran cuadro de los piscicultores, un hombre que habla. Entonces, esa parte de la fiscalización que tú dices debió utilizarse más, porque hay cosas que se saben dónde están, se saben quién las hace malas, sin embargo se dejan pasar. Entonces, con el código, recuerdo que el Colegio de Abogados me llevó a mí un proyecto de código sin las causales. Y cuando se introdujo el código sin las causales, ahí vinieron entonces las discusiones que hay que poner las causales. Pero poner las causales ¿para qué? Para que se caiga el código. Porque el código lo que va a hacer el código no es causales nada más. El código va a transformar todo. ¿Entiendes? Incluso se dice que el código ha sido boicoteado porque le quieren sacar algunos artículos, por ejemplo, como el tema de la extinción de la corrupción pública, que no se extinguiría en la propuesta del código, entre otros articulados, que hay personas que no quieren que se apruebe el código con una serie de artículos. Las causales la han usado como Pretexto. la bola de humo Sí. para cubrir ciertas cosas que se quieren sacar o poner en el Sí. código. Con eso que tú dices, caemos entonces, y bueno que lo recuerdes, al proyecto de ley de extinción de dominio. En el año 2012, yo vi un libro que publicó un juez de entonces, sobre extinción de dominio. Y yo ahí mismo, como vi la idea, y sabiendo que la Fuerza Aérea tuve perdiéndose decenas de avionetas porque se la quitan y no se pueden usar, casas, viviendas muy buenas que se recuperan el narcotráfico o de otro delito. Otros ilícitos. Y a veces entonces lo que tienen que hacer es lo usan los funcionarios, los militares, porque no está definido bien. Entonces yo dije, ven acá, pero con el país se va a ahorrar un dinero que se está perdiendo. Fui de él me dijo que lo vio bien, me iba a elaborar un borrador del proyecto de ley. Me dijo, yo quiero que tú incluyas a Valentín porque es el senador de mi pueblo. Bueno, cuando lo preparé, Era cómodo porque era tu amigo. sí, es mi amigo. Cuando lo preparé, Charlie Mariotti estaba trabajando en proyectos parecidos, nos agregamos y los tres entonces lo firmamos. Ese proyecto se aprobó 4 veces. Cuando salimos del Senado, nosotros dejamos varios proyectos aprobados en el Senado y en la Cámara de Diputados, con la idea de que la nueva Cámara lo hiciera, perimió como quiera al final del año. Incluso eso evitaría mucha corrupción con la incautación de bienes. Oye, ¿qué pasa? Por eso por el que, mal uso de los bienes Sí, te la incautados. refiero por lo que tú dijiste ahorita. ¿Qué está pasando con eso? Hay un artículo por el cual no se está aprobando. Nosotros sí lo aprobamos. Y es que quieren hacer la ley no retroactiva. Y si tú, por ejemplo, apruebas la ley de extinción de dominio ahora, a partir de ahora, va a legalizar todo lo ilícito que hay, todos los robos que hay. Es decir, Pero las leyes no pueden ser retroactivas si no es para el bien. no apoye como, por ejemplo. Puede Si ser tú, para si bien tú ahora mismo Estado. tienes un helicóptero, Sí. tú lo tienes ahora, se aprobó la ley. Falta que le hace uno un helicóptero. En el momento, correcto, A mí en el no, a mí momento. no. Va en Elias Piña, No, que está en Elias Piña, sí. Son 8 horas de ida y vuelta. Sí, sí. 8 horas. Sí. Mira, Bueno, cuando- aquí quedamos que vamos a hacer un viaje a Elías Piña. Bueno, Hay y- un tal Giovanni y- que me y va a ser tiene- Sí, posible. pero no diga Elias Piña. Hondo Valle. Hondo Nosotros Valle. vamos a visitar al alcalde de Hondo Valle, vamos a compartir, vamos a hacer un programa de allá de oye, Hondo no vaya Valle. hasta Vamos para a 10 allá. grados la temperatura. Pero gracias Sí, sí, a los proyectos a los agroforestales. proyectos agroforestales. Hay que Volviendo conocer a la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, la que aprobamos nosotros 4 veces en el Senado, indica que si tú tienes un helicóptero,
se aprobó la ley después. En el momento que tú vas a vender el helicóptero, tienes que decir de conseguirte el dinero. Entonces, ahora mismo se está trabajando con una ley de extinción de dominio que va a legalizar todas las fortunas ilegales. Porque a la hora que la ley de extinción de dominio apoye que el que tiene una cosa ahora ya la tiene, que es para el futuro. Entonces, así debe estar pasando con el código. Entonces, esa ley de extinción de dominio es melliza de la ley de lavado. Recuerdo que en el 2017 en el Congreso, el presidente Danilo lo pidió públicamente en su discurso. ¿Por qué lo pidió? Porque esa es la línea de los grandes países. Los grandes países están viendo que hay fuga de dinero y han exigido la ley de lavado, que hay los países como Argentina que la han aplicado por decreto, por la rapidez. Esa ley de extinción de dominio, cuando se aprobó, fue tan rápido. A mí el presidente Danilo le pidió a Reinaldo que yo fuera el presidente de la comisión. Fui el presidente, la única comisión con 18 senadores. Y un sábado santo me llamó Montalvo a mí y me puse al presidente para decirme, esa ley hay que aprobarla rápido. ¿La extinción de dominio? No, la de lavado. Okay. Le digo, ¿cómo así, presidente? Dice, están amenazando con cortando las remesas. Estados Unidos, los 5 países grandes, el que no lo hacía antes de octubre, le iba a quitar las remesas, le iban a desconectar los bancos. Imagínate, como un exportador. Acuérdense que a nivel internacional estamos interconectados y hay que cumplir con esas Correcto, normativas. entonces, Costa Rica falló y Costa Rica tiene más problemas que yo no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La ley de extinción de dominio, el proyecto que hay, junto con la ley de lavado, dicen los expertos financieros que le puede dar al Estado más de 200 mil millones de pesos anuales. Es decir, más que cualquier reforma, que cualquier cosa. Porque es una ley, por ejemplo, dentro de la ley de lavado, aquí venía mucho dinero, llegaba droga a Estados Unidos, o llega. Y para mandar dinero para acá, te lo mandaban en vehículos para muchos dealers, no todo, pero para muchos dealers. Entonces, cuando te mandan aquí millones de pesos, entonces eso se puso ahí. Pero hay algo que me gustaría que usted explique, como legislador que ha sido de tanta experiencia y conocimiento, que los ilícitos que se prevén tanto en lavado de activos como extinción de dominio no solamente provienen de ese sector, sino puede ser evasión fiscal, puede ser corrupción pública, corrupción privada. O sea, hay la ley de lavado de activos y extinción de dominio abarca no solamente ese tipo de dinero, sino que abarca cualquier dinero obtenido de manera ilícita. Buena acotación tuya, porque para que la gente nos entienda, trabajando nosotros con la ley de extinción de dominio, hubo presiones de muchos líderes, sobre todo políticos, para que se dejara solo para el narcotráfico. Pero no es así, es para todo el mundo. Incluso para todo los senadores y los diputados son sujetos obligados en toda esa ley también. Es decir, nosotros mismos lo incluimos, porque imagínate tú, si tú lo haces solo para el narcotráfico y todos los otros delitos que hay. Entonces, la ley de extinción de dominio tiene que ser para todo y retroactiva. Y la ley de lavado es actualmente para todo el mundo. Es decir, ahí no hay que solo para el narcotráfico. Pues entonces van a comenzar a rodarse para las otras áreas. No, y además, si se aplica, si se aprueba una ley de extinción de dominio que no vaya acorde con la ley de lavado, entonces no, el sistema jurídico no sería igualitario. Por ejemplo, un aspecto importante de la ley de extinción de dominio que tiene eso es el siguiente. Si ahora mismo hay una persona que la condenan, un dominicano, en el exterior, esa condena se homologa aquí. Porque no es verdad que tú vas a venir y te condena a Estados Unidos, te condena a Francia, a cualquier país, y tú pagas allá y vienes aquí y no eres nadie. Yo recuerdo una persona que en los 80, eso fue el caso más sonado de narcotráfico en el país. Recuerdo que última hora, eso era una cosa de convincho. Esa persona agarra, cayó preso fuera, cumplió su condena allá y cuando vino le dieron todo su dinero. Y vino aquí. La ley de extinción de dominio lo homologa. ¿Entiendes? La ley de extinción de dominio le quita los bienes a la persona en el instante. Y entonces se valora y si te descargan, que casi nunca te descargan, se te devuelve. Por ejemplo, yo recuerdo que la aseguradora... Eso también contribuiría, senador, a proteger los bienes del imputado. Sí, porque muchas veces a la persona la imputan, luego la descargan, pero entonces los bienes no aparecen. Por ahí que yo voy, dicen las informaciones que salieron en la época, que la aseguradora de Baninter, hablando ya en el 2002, 2003, costaba 100 millones de pesos, Giovanni, 100 millones. Sí. Y dio vuelta. Y cuando la vendió la superintendencia, la vendió en 5. Increíble. Pero yo me alejo. La finca de Quirilo, que era una finca modelo, una finca de vacas que te daban 17 botellas, una cosa modelo.
Pues esa finca la dejaron ahí y se deterioró. Dicen que hasta la vaca la cambiaron. Mira. Es decir, una finca de un gran valor. Mira. De un gran valor que pudo verse preservado o para el Estado o para el imputado, pero preservarla. Al final se deshizo esa finca. Adriano plantea un tema sumamente importante. Y digo, porque a raíz del accidente en el aeropuerto, tuve la oportunidad de conversar con un piloto. Y el piloto me dice, un avión, una aeronave parado es un problema. Sí. Los aviones tienen que estar volando obligados. Sí. Si tú paras 15 días un avión, hay un problema ahí ya. Entonces, eso hay que saberlo, porque tú incautas una avioneta, por decir un avión, hay que volar obligado. Si no, es que además, señora, yo recuerdo, usted quizás lo recuerde tú también, en una ocasión, cuando aún se llamaba rentas internas, no sé si ustedes recuerdan el caso que en el gobierno de Balaguer, que un grupo de personas fueron acusadas de desfalcar al Estado mediante el no pago de los impuestos. Emitían recibos, había complicidad con empleados de allá. No había computadora para registrarlo. Exacto, le llevaban a la persona le llevaban a la persona el recibo como que había pagado los impuestos, pero no lo había pagado. Esa red se descubrió y fueron apresadas muchas personas. No vamos a entrar en detalle porque es largo el cuento. Sí, yo recuerdo. Sí. Pero yo lo que sí yo recuerdo es que ese código que por ahí que tú has ido, ese código debe ser aprobado para mí, sin las causales, y que las causales no vayamos a un referendo. En el referendo. Pero lo que le quiero recordar es que yo cubrí la justicia en ese entonces y recuerdo que a raíz de los allanamientos y del expediente que se generó con todo eso, se incautaron decenas, cientos de objetos de valor, de vehículos, electrodomésticos, bueno, en fin, el sótano del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y muchas áreas estaban llenos, cuadros, muebles de lujo, de todo. Al final, ese expediente se fue diluyendo y todas esas cosas, señores, las que no se dañaron, se perdieron. Miren, vamos a hacer una pausa. Entonces, esa es la importancia de la ley de protección de los niños, que no ocurra eso que tú dices que ocurrió. Protege tanto al Estado como al imputado. Vamos a una pausa y volvemos para analizar la visita del presidente en Elías Piña y en San Juan de la Maguana, porque he visto muchas personas diciendo que gracias al presidente los anuncios, como que ha sido nuevo lo que ha pasado. Y yo sé los proyectos que se han sometido de esa región y fundamentalmente de Elías Piña. Vamos. Señoras, continuamos en pantalla abierta. Conversamos en estos momentos con un ingeniero, Adriano Sánchez Roa, ex senador de la República, ex diputado, y es un hombre que ha representado la nación dominicana en el Congreso desde la frontera olvidada, esa frontera que solamente nos acordamos de ella cuando hay conflictos con los vecinos de Haití, pero que nosotros siempre hemos dicho que ahí es donde realmente comienza la República Dominicana, porque se marca, se delimita el territorio nacional de nuestros vecinos. Sin embargo, en la frontera dominicana hay 5 de las provincias más pobres que tiene la República Dominicana. Don Adriano, la frontera en estos momentos está siendo muy bailoteada a nivel gubernamental, a nivel público, incluso empresarial. Acuérdense que uno de los intercambios comerciales más productivos para la República Dominicana es el que tenemos con Haití, con una balanza que tiene una diferencia de más de $1.000 millones. No es culpa nuestra, obviamente, pero es una balanza sumamente favorable para la República Dominicana y por ende tiene un gran interés de los sectores privados también en esa zona. Háganos una evaluación de lo que está pasando ahora mismo en la frontera, sobre todo en su provincia, Elías Piñas. ¿Cómo está Elías Piñas en estos momentos? Bueno, si nos vamos comenzando como está Elías Piñas, yo creo que Elías Piñas hay que decir que está sufriendo o disfrutando lo que disfruta o sufre el país. ¿Qué está sufriendo? La alza de los precios de los alimentos, que eso ha sido un asunto, todo el mundo lo hemos hablado mucho. Los alimentos se estabilizaron los precios, pero a nivel alto, es decir, con un 37% de aumento por encima a la que era el valor de la canasta en agosto de 2020. Eso es lo primero. Segundo, hay que decir que la frontera, y eso es una crítica que yo le he hecho toda la vida,
ha adolecido de una conciencia nacional de los sectores que pueden para ayudar con los recursos que la frontera necesita para desarrollarse, porque la frontera tiene un potencial enorme, el cual está inexplotado. Cuando digo así, estoy hablando del gobierno, de los gobiernos, estoy hablando de los empresarios, de los organismos internacionales. Por ejemplo, si nos vamos solamente a Elías Piña, y nosotros somos similares a las otras provincias, Elías Piña tiene 1.100.000 tareas cultivables. Por cultivables de tierra mala, no. El censo que hizo la OEA en aquellos años le dio a Elías Piña tierra clase A, que muchas provincias no tienen. Nosotros tenemos tierra abajo. Usted va al llano con 90, se da cuenta de usted se Rosales, esa tierra hermosa, llana que hay ahí. Usted se va, por ejemplo, a Bánica y encuentra también el arroz. Usted se va a Hondo Valle. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una zona alta preciosa. Hay lugares donde en este momento en la mañana tienen que estar a día 12 a 13 grados la temperatura, por ejemplo, localmente. La principal finca de aguacate del país la tiene Elías Piña. Y antes no tenía nada y la tiene. Así podemos tener otra finca. Entonces, después sembrar, yo llegué a ver ahí sembrado papa, ajo. Lo llegó a hacer Puchico Brito Bloise. Tú tienes un asunto ideal para un turismo de montaña. Allá todos los municipios tienen un motivo de turismo. ¿Cuántos municipios tiene Elías Piña? Nosotros tenemos 6 municipios y 7 distritos municipales. Y la gente dirá, ¿y por qué tienen 13 demarcaciones? Bueno, primero es que somos una provincia bastante larga y bastante grande. Nosotros tenemos 2.9% de la superficie nacional. Muchas provincias no tienen ni el 2%. Colindamos en el norte con Santiago Rodríguez, que es que dice por el Cibao de la capital, y Dajabón. Y vamos todo lo largo con un 40% de la línea fronteriza, hasta colindar entonces con Independencia, con la descubierta, y casi con Neiva. Es decir, una provincia que pega en el norte y pega también allá en una provincia larga. Sí. Entonces, por eso tenemos tantas demarcaciones. Pues tú tienes Río Limpio, que tiene que ser, para mí, distrito. Digo, es distrito para mi municipio, debe ser. Uno de los lugares más lindos que yo he visitado en República Dominicana. Un pulmón. Te queda, clima te queda al frente un panorama extraordinario. La loma Nalga de Maco. Nalga de Maco. Donde nace el río más largo de la isla. El Altibonito. Exacto. Y sobre todo, llueve todos los días en Río Limpio. Hay un café orgánico que se produce ahí extraordinariamente. La primera escuela orgánica del país la comenzaron en los años 70. Un señor que está vivo todavía, norteamericano, de los cuerpos de paz. Y luego ya en el 80 por ahí se formalizó el CREAL, una escuela orgánica que se graduó en técnico en términos orgánicos. Pero hablando de todo eso, fíjense, como las cosas se olvidan y las cosas hay que recordarlas para poder seguir hacia adelante. Así es. Yo produje un brochure que se lo voy a dar a ustedes. Ese brochure que produje yo, ahí corté, lo tenía para la campaña, pero ahora me sirve para la historia. Corté con todo lo que o hicimos nosotros o influimos. Ahí están, por ejemplo, la parte del apoyo a la familia, lo que es la reparación de viviendas, etcétera. Ahí tenemos el impulso a la producción. Ahí tenemos nosotros apoyando la recreación, todos esos artistas que fueron allá, porque tenemos derecho también. Ahí están el impulso a la cultura. Mi primera obra, mi primera acción que yo logré fue el Centro Cultural que está allá. A la juventud, a la niñez. Estoy hablando así para que era la parte esencial de ahora. También a la seguridad fronteriza. Entonces, las obras. Una cosa que quizás mucha gente no lo sabe y que lo voy a revelar aquí hoy. ¿Qué me acercó a mí a Leonel Fernández al PLD? Que eso casi, bueno, eso lo sé yo y mis amigos cercanos. A mí me acercó que yo tenía, en la campaña 2006, yo lo que tenía listado de 300 y pico de obras esenciales que requería Elías Piña. Y no había forma de que se hicieran. Después que Balaguer salió, que Balaguer fue que hizo, Balaguer y Trujillo fue que hicieron las obras que habían en ese entonces. Y yo, en ese momento tenía mi choque con Leonel Fernández. Digo, no, pero yo no puedo sacrificar a Elías Piña por mí. Voy a romper mi ego y voy a buscar eso. Leonel ni iba de Piña, equivoqué, yo lo busqué. Y cuando lo busqué, él me quería casi decir, mire, digo, no, pero usted no tiene que decirme nada. Mire, le seguí la lista, 300, y pues, con muchas obras. Dice, bueno, pues, se pueden hacer poquito a poquito, me dijo él. Digo, muy bien, presidente. Y debo decirle que
tanto con Leonel como con Danilo Medina, con los dos, hicimos 200 y pico de obras. Por eso en todos estos días yo he venido diciendo y pidiendo al gobierno de Luis Abinader que las 100 y pico que queden la haga, que sigamos esa agenda de desarrollo y que lo que haga Abinader, aunque yo soy de la oposición frente a él, yo lo aplaudo. Correcto. Así como yo apoyé lo que hizo Leonel, lo que hizo Danilo. Entonces, en ese marco, por ejemplo, nosotros aquí tenemos las obras, aquí se le puso la luz, energía eléctrica a Río Limpio, que no tenía luz. Eso lo hizo Danilo Medina. Aquí se hizo la banda ancha del internet, que había dificultades con José Rafael Vargas y Rafael Alburquerque, se hizo con el gobierno de Leonel Fernández. El Politécnico también de Leonel Fernández. La vocacional, que han graduado miles de jóvenes, la hizo con Danilo Medina. Las 6 calles están asfaltadas, un asfalto grueso que lo hizo Danilo con Gonzalo. Es decir, ahí yo tengo obras que se hizo entonces marco, entonces del PLD, que yo te pido que en el marco del PRM se sigan las otras obras. ¿Cuál fue entonces, la promesa? Nosotros, y en el caso mío en particular y personalmente, yo apoyo y saludo todo lo que haga bien Abinader para Elías Piña. Entonces, ¿qué hizo él? Él fue allá a Elías Piña, sí, y anunció un conjunto de obras en el cual yo estoy de acuerdo y quiero que se hagan, y de antemano la saludo con la buena fe de que se van a hacer, porque hasta ahora son anuncios. Hasta ahora son anuncios. Entonces, ahora, hay una obra que yo quiero destacar, no, 2 obras que yo quiero destacar y que deben hacerse. Una, la UAS. ¿Qué significa la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Para Elías Piña, porque ya llegaban hasta las universidades privadas, pero no sé, el costo no podíamos. ¿Qué significa? Que un joven que se hace bachiller, y tenemos 5,000 bachilleres dando vueltas sin hacer nada en los parques, expuestos a todas las cosas malas que hay. Un joven que se graduó en Elías Piña, se queda viviendo en Elías Piña, se casa en Elías Piña. El joven que va a otra provincia, que viene a la capital, aquí consigue la futura esposa, se queda aquí, trabaja aquí, y perdimos entonces el profesional. O sea, lo mejor que se va formando lo vamos perdiendo. Número 1. Número 2, un joven pobre, sumamente pobre, pero con los estudiantes de Elías Piña salen dentro del marco de educación, son de los que salen con mejores calificaciones todos los años, nosotros. Sin embargo, un joven, por mejor que sea, si es de una familia pobre, no puede ni salir a estudiar. Estando la guaya, se va a quedar ahí mismo, va a comer lo mismo que come, va a vivir donde vive. No, además, va a terminar su carrera y va a utilizar el emprendurismo y va a hacer cosas. Nosotros logramos, Giovanni y Soria, buscar guagua para transportar ahí. Pero para tú tener 3,000 bachilleres estudiando son 100 guaguas. Tú sabes lo que significa el costo y el riesgo de 100 guaguas. Y tener que entonces desayunar o comer. Entonces, por eso yo, desde muchos años atrás, venía trabajando para la UAS. Recuerdo que comencé mi trabajo con pueblano, Roberto Santana. Tengo fotos amigo tuyo. Sí, de eso, de muchos. Tengo fotos con Roberto Santana en Elías Piña y Tito Hernández, que era senador, que fue de una conferencia de la gobernación hablando de instalar la UAS, siendo rector Roberto. Pero pasaron los tiempos. Señores, eso hay que destacarlo. No, te digo, por ahí está la foto. La gente dice, mira lo que logramos. Pero mira desde cuándo. Pero yo te voy a seguir. Luego entonces, en el año 2007, lo hice lo mismo con Franklin García Fermín. Hoy es que le toca la educación superior como ministro. Hicimos lo mismo. Pero veía como que las condiciones no se daban porque hay sacrificio del Estado y de la UAS para ir a Elías Piña. Una inversión. Cuando doña Emma estaba aspirando y la vi con esa intención, yo en cierta medida simpaticé con ella, pues yo estaba buscando un rector, una rectora que ayudara a Elías Piña. Ella ganó, comenzamos a hablar. Por coincidencia, el jefe regional de la UAS, somos tamaño primo y amigo, un tipo muy dinámico, Carlos Sánchez de Olio. Se dio el plan bien. Comenzaron a hacer el estudio. 1 año y pico duraron haciendo el estudio. ¿El estudio qué significaba? Ver si los bachilleres que hay son suficientes. ¿Cuántos se gradúan anualmente? Se gradúan 1,000 bachilleres en los 6 municipios. Cosas que no saben mucho de lo que ahora se vanaglorian. Los profesorados, tenemos el 55% de los profesores viven allá, que pueden ser catedráticos. El 45% no están allá, pero están haciendo maestría en San Juan y preparando que en un futuro lo tendríamos. Las aulas, tenemos el Politécnico mismo que se hizo,
que mencioné ahorita, tenemos varias escuelas primarias, liceos, hay lugares donde dar. Como se ha hecho en todos los sitios. San Juan, antes de tener centro, tenía 17 lugares de dar clases, para que sepamos. Entonces, con todo ese estudio que se hizo, y que el 11 de septiembre de 2019, repito, 11 de septiembre de 2019, una fecha histórica. Ese estudio me fue entregado a mí como Senado y le fue remitido a la rectora, que fue la que instruyó que se dieran. Ese estudio lo tomó el Senado de la República, hizo una resolución aprobada y registrada en el Senado y en la prensa. Y esa resolución yo fui con el mismo Carlos Sánchez y se la entregamos a la rectora. Y entonces, ese estudio que decía que faltaban 2 pasos nada más. El conseguir un local para la oficina administrativa y se identificó el edificio del antiguo Indotel, del antiguo Telecom, que es Indotel, y que el presidente le incluyeran los recursos mínimos para arrancar esos 2 pasos. Yo he estado trabajando en eso. Incluso le mandé carta a Paliza, que como ex senador tenemos contacto, y ahora cuando fue el presidente, él anunció que esas 2 cosas él iba a hacer. Es decir, el anuncio del presidente completa poner a la UAS en Elías Piña, y eso yo lo saludo, y tengo que saludar de que nosotros podamos tener pronto un centro donde nuestros estudiantes estén allá. Ahora, yo me voy a vanagloriar solo de que yo hice eso, no. Yo di muchos pasos, dimos con otra gente, y llegamos hasta el 11 de septiembre de 2019, y ahora el presidente Luis Abinader dio su paso. Debo decir que sectores de contrario políticamente, como la misma gobernación de Elías Piña, reconoce el paso que dimos nosotros. Y yo reconozco el paso que dio el presidente de la República, porque eso, señor, eso va a transformar a Elías Piña. Le voy a decir una cosa, cuando pasen 10 años y tengamos nosotros 500, 600 profesionales, una cosecha, no solamente generando recursos, sino va a elevar la capacidad. ¿Por qué la Jabón sale? Hasta la convivencia. ¿Por qué la Jabón sale con un nivel educativo bueno? Porque tiene a los jesuitas hace mucho tiempo en la escuela agrícola ahí. Entonces nosotros, eso nos va a transformar social, cultural, económicamente. Yo pongo un ejemplo, Sonia, siempre de... Termina porque hay algún detalle que yo siempre pongo un ejemplo de la agricultura, que eso es lo de nosotros. Elías Piña tiene mucha tierra. Si tú gradúas 100 agrónomos en 5 años, por ejemplo, ese agrónomo tú lo pones a trabajar la misma tierra que está allá, no que trabaja en agricultura. 50 tareas de café le significa a un agrónomo 120,000 pesos todos los meses. Si tú tienes, vamos a decir, 100 profesionales ganando 80,000, vamos a decir, todos los meses, eso es una circulación de dinero y los mismos productos enorme, y va cambiando la provincia. Es decir, el graduar a los profesionales y ponerlos a trabajar allá mismo, para Elías Piña nos va a transformar y nos va a desarrollar como debemos ser. En ese orden iba mi pregunta, porque uno de los problemas de las provincias fronterizas nuestras es que la gente no encuentra trabajo, no encuentra medios de producción, eso es lo que se alega. Entonces, mi inquietud iba en esa línea. Esos profesionales que vamos a graduar de la UAS van a encontrar oportunidades de trabajo allá. Ya hablamos de la agricultura, que usted nos señala que hay tierras productivas, tierras cultivables para el agrónomo. Pero el resto de los pobladores, de los profesionales que se gradúan allá, ¿qué actividades productivas podrían desarrollar? Ahí estás demostrando tu sapiencia y tu experiencia de la cosa, al decir una parte que es esencial y que a veces se queda así. Yo he planteado que el presidente anunció construcción de alguna carretera, alguna cosa muy importante que hay que saludarla también. La carretera de Cercado, Juan Santiago, la de Comendador Macasía, Guaroa, también esencial. Faltan otras, que lo mencionaremos después. Él anunció ahí también que está terminando los estudios de la hidroeléctrica del Altibonito. Posiblemente junto con la UAS, lo que yo más luché. Y luché tanto que debo decirle que tuvimos el visto bueno, aunque tenemos derecho, podíamos hacerlo de Haití. Yo fui 2 veces a Haití. Se hicieron todo lo que había que hacer. Y ese proyecto, esa hidroeléctrica tuvo 2 veces en el presupuesto, 2013 y 2018, ambos con Danilo. Y en el 12, el 7 de abril del 12, Leonel iba a dar un primer Picasso. Es decir, es una obra esencial. ¿Qué significa la hidroeléctrica del Altibonito? Primero, te va a generar energía para San Juan, Elías Piña y sobra. Segundo, más o menos se calcula que van a haber la creación de riqueza en 300 millones de pesos mensuales. Que si le dejan 50 a Elías Piña, si le dejan 10 a cada municipio,
Esos municipios no reciben 10 millones en el año para obras de desarrollo. Tercero, te va a generar una empleomanía terrible. Cuarto, el sistema más grande de creación de peces está diseñado ahí también, con agua dulce. Él anunció que está haciendo los estudios, ojalá lo sigan. No, y además algo esencial, don Adriano, sí, el manejo correcto del agua del Artibonito. Sí, porque hay dos cosas para que la gente esté clara. El Artibonito es un río de los dos países, sí, pero de acuerdo a lo establecido en el protocolo de Trujillo y en el tratado del 29, si un sitio como en este caso está con nuestro, no te cambia el contenido, ni te desvía las aguas, ni la disminuye, tú lo puedes dar uso. No, y además, en ese caso, bueno, se cumple eso, pero aparte de eso, hay normas internacionales que regulan. Pero ahí mismo, Giovanni, dentro de la pregunta tuya, yo le quiero decir al presidente que es necesario que él incluya la zona franca, que yo diría que debe ser agroindustrial. ¿Por qué? Porque tú dijiste algo, vamos a graduar profesionales, ¿en qué van a trabajar? Hay que crear entonces la estructura, los mecanismos de que necesita la provincia, igual que cualquiera, para que esos profesionales puedan aportar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Debemos comenzar con eso, la agroindustria, que el Senado lo aprobó. Recuerdo que la presentó, yo la sometí y quien me apoyó fue Charlie Mariotti en ese momento, y se aprobó la zona franca. ¿Por qué zona franca? Porque lo que en Piña hay más mano de obra, y porque además nosotros estamos en un punto que podemos venderle a Haití otra vez para acá, pero que además de eso tenemos, si agroindustrial, tenemos nosotros de sobra cómo cultivar todo eso. Por ejemplo, yo veo que venden mucho los cocos de agua preparados, vienen los jugos, la conserva. El maní, que puede ser un cultivo. El maní, Elías Peña era uno de los productores mayores de maní. Entonces, el tabaco también. Podemos retornar. Y el tabaco también. Es decir, yo diría que el presidente, en un próximo plan para Elías Piña, pueda tener eso. Ahora, ¿qué es lo esencial que yo quiero decir? Lo bueno que haga un gobierno o haga otro, hay que aplaudirlo. El presidente anunció 1.000 millones de pesos, yo lo aplaudo. Y estoy de acuerdo con él, y no me importa que me critiquen por eso. Ahora, tienen que reconocer que, por ejemplo, solamente en los proyectos agroforestales, Danilo puso 1.000 millones en Juan Santiago y Hondo Valle. Es decir, no es que se están dando por primera vez 1.000 millones de Piña, no. Los gobiernos han invertido, los gobiernos anteriores, y eso hay que reconocerse. Yo no me quiero ir sin que Adriano haga su aporte con relación a la agricultura de San Juan de la Maguana, que también el presidente hizo su anuncio de aporte, y a la conversión que se ha venido dando, y que muchos gobiernos han estado haciendo aportes significativos a la agricultura de San Juan de la Maguana. Es que se habla de conversión del Valle de San Juan como que lo anterior ha sido malo. Así es. Yo que trabajé 5 años en la agricultura de San Juan, en la época del FNCI, que trabajaba con ellos, de la AMPA, ahí fue que yo comencé mi vinilo de la AMPA. Yo que trabajé ahí sé que San Juan, para lo tradicional, es muy bueno. San Juan aportaba el 80% de la habichuela que consumía el país y el 90% de la semilla. ¿Por qué dejar caer eso? ¿Por qué cambiar eso? Porque hay unos importadores que les interesa eso. Hoy se está comprando la mitad de la habichuela afuera, cuando aquí se puede vender habichuela, no comprar, vender para afuera. Eso es lo primero. Segundo, en el arroz. San Juan tenía un 9% de la superficie de arroz y aportaba un 11%. Es decir, la productividad en San Juan era por muy encima alta del promedio. Muy alta. Ese era San Juan. Pero en el caso del café, sobre todo en el lado de cercado de esa zona, era un modelo. Yo comencé a trabajar café, fue allá en San Juan y en Azua. Entonces, la reconversión no me gusta. No me gusta ni ahora ni antes. Yo lo critiqué antes cuando estaba el gobierno de nosotros y lo critico ahora. Porque reconversión es como que están quitando lo que está. Yo lo que digo es, San Juan hay que poner lo que produzca toda la habichuela del país y no importemos. San Juan hay que poner lo que siga produciendo el arroz de alta calidad. San Juan hay que poner lo que siga produciendo los víveres en general. También hay que comenzar a producir lo que dijo el presidente Luis Abinader. Es decir, los invernaderos. Cuando uno va llegando a San Juan, que uno va en invernadero, yo chequeé una vez a qué altura está, pues yo con un invernadero aquí abajo, y estaba a 400 metros. Ahí, a San Juan, y el Piña también está donde yo vivo, estamos a 400 metros, de para aquí para allá es subiendo que se va. Entonces, lo que el presidente anunció, la producción de vegetales, de frutales, toda esa parte, eso está muy bien. Pero preservando. Pero no quitando lo otro. Así mismo es. ¿Entiendes? Bueno. Porque además hay que decir algo. San Juan es una provincia de 2.8 millones de hectáreas de tierra. San Juan es una provincia que duplica Elías Piña en tierra. Correcto. Igual que Azua, que es grande. Entonces nosotros no podemos tener. Miren,
cuando yo he ido en helicóptero, me fijo que San Juan tiene sembrado las orillas y atrás no está sembrado. Sí, pero hay algo, hay la algo reconversión importante. no es buena. Pero no, algo importante que quiero decir con relación a Elías Piña y a San Juan, que tienen la conexión con Barahona y los puertos y los aeropuertos, que fue una obra extraordinaria del gobierno pasado, que tiene todas las facilidades de esa producción, estar colocándola y recibiendo, ¿por qué no?, del extranjero. Y para concluir ahí mismo, yo siempre analizaba con el difunto ex jefe de la Fuerza Aérea, Vigilio Sierra Pérez, de que Elías Piña y San Juan están más cerca de Miami que la capital. Y así como hoy, para que ustedes sepan, hoy de Constanza se llevan por la barriga de los aviones vegetales. Nosotros podemos tener vegetales en Elías Piña, vegetales en San Juan. Y sacarlo por Barahona. Por Barahona, o aviones que pasan y bajan y se lo llevan. O sea, lo que quiero decir es que como Constanza hace hoy, que yo lo vi, yo estuve ahora en Constanza, que llevan vegetales y son exitosos a Estados Unidos en los aviones, nosotros estamos más cerca y sale más barato producir de San Juan y de Peña vegetales. Por eso veo bien lo que dijo el presidente de los vegetales, pero no, presidente, para eliminar lo que se está haciendo. Hay que mejorar la producción de habichuelas, mejorar la producción de arroz, de café y de víveres. Gracias, don Adriano, por haber estado con nosotros. La televidente tenía razón de que Adriano debe venir con más frecuencia. Una sugerencia que hizo por los conocimientos y cómo tratamos los temas con profundidad. Así es. Que felicidades, Adriano. Gracias a don Adriano Sánchez Roa, ex senador de la República, agrónomo y conocedor en profundidad de lo que es la frontera de la República Dominicana. A ustedes, gracias por habernos acompañado estas 2 horas. Recuerden que a las 12 del mediodía sintonizar los informantes con Marino Guzmán y mañana estar con nosotros. No quiero que se reemocione sin darse ese libro ahí. Ay, gracias. Que la gente vea, señores, y dedicado su libro ahí, la nueva agricultura. Así es. Gracias, don Adriano, por el obsequio y de verdad que le vamos a sacar provecho a los conocimientos que hay vertidos acá. Señores, hasta mañana.